Y vamos a conversar en la entrevista principal con alguien que tiene pero múltiples experiencias en gobierno. Ahora es senador, pero fue ministro durante mucho tiempo, José Miguel Insulza. Y la primera cosa que me gustaría preguntarte es, se sabe que los gobiernos van a pasar por distintas etapas, y cuando pasan por malas etapas, a ti te tocó una etapa que era muy álgida, ¿cómo se siente el personal adentro de la Casa Blanca cuando todos los están mirando casi con un dedito así para abajo? Mira, yo diría que la verdad es que a mí me tocó vivir efectivamente algunos problemas muy álgidos, pero yo me atrevería a decir con algo más de espacio para maniobrar, para actuar, ¿no? Por ejemplo, en el caso Pinochet, estaba muy claro que la oposición de entonces no tenía demasiado que decir, sino que esperar qué es lo que el gobierno iba a hacer. Y en el momento mismo que el presidente Frei trazó la línea de decir, mire, vamos a defender el derecho de Chile en estas materias, creo que las cosas se ordenaron bastante. Fue un caso convulso, pero no fue un caso desordenado. No fue un caso desprolijo, como se dice ahora, ¿no? Desprolijo, que es la palabra. Y uno de los problemas que ha tenido este gobierno no son los principales, pues los problemas principales son el tema de la delincuencia. Estamos trabajando arduamente en eso, y ahora es difícil controlar el tema del crimen de un día para otro. Están los asuntos pendientes de pensiones y el tema tributario. Está, por cierto, también el tema de la inflación. Pero los líos no están armados ni por la inflación ni por el problema tributario, sino que están armados por problemas que realmente deberían ser contingentes. Y eso sirve para decir que probablemente no era el mejor momento para decretar indultos, ¿no? Bueno, que cosa que todo el mundo ha admitido en esta ya vamos a llegar ahí, pero yo quiero primero que nada a ver si es que es posible transmitir lo que la autoridad, porque el presidente Piñera también pasó por una situación extraordinariamente álgida, no solamente con el estallido social, sino que además en su primer gobierno, acuérdate que él quería meter a los técnicos y al cabo de un cierto tiempo le quedó la crema y su propia coalición le pide que saque a los técnicos, que meta políticos profesionales y toda la cuestión. ¿Cómo reacciona un gobierno cuando cada mañana parece que fuera acumulable el condoro siguiente? Bueno, mira, yo creo que primero tratando de resolver los problemas uno a uno, ¿no? O sea, yo creo que el tiempo más difícil que nosotros vivimos, aunque se notó menos probablemente porque había campaña presidencial, estaba en campaña presidencial el presidente Lagos, estaba el caso Pinochet en álgido, pues, sí, la campaña, pero al mismo tiempo fue el único momento en que la economía del país se cayó en los primeros 20 años de gobiernos de concertación y otras cosas. O sea, el año 99 fue un problema de alto desempleo y de crisis económica. Y eso yo creo que realmente de alguna manera asumió prioridad desde el punto de vista social. Entonces, claro, había, yo diría, una buena unidad de gobierno y trabajamos bien en resolver los conflictos. Hubo conflictos con los camioneros, hubo conflictos con los autobuseros. Tuvo los sobresueldos, ¿te acuerdas? Los sobresueldos fueron al comienzo del gobierno del Lago. Al comienzo. Exacto. Al comienzo. Bueno, ahora tú lo miras comparado con los problemas de hoy día, problemas chicos en realidad, porque en general era gente que podía cobrar, podía cobrar indemnizaciones, pero no debía hacerlo, era como feo que los cobrara, digamos, pero no había problemas legales graves de por medio. No, y además que ahí se presentó una cosa que quizás porque estábamos volviendo todavía a la democracia, pero ya había pasado un cierto tiempo, pero ahí se vio un ánimo societatis bastante bueno con la oposición, y particularmente con Pablo Longueira. Tú hablaste con él y acordaste con él. Ahora, eso curiosamente nació, yo creo que de una ocasión, fue ya después de que había ganado Lagos, había asumido Lagos y había invitado al consejo de la UDI. Y de pronto alguno de ellos, no voy a decir quién, porque sería feo, pero un buen amigo mío agresivamente me dijo, ¿y tú crees, por qué crees que vamos a hacer estas cosas que tú estás diciendo que tenemos que hacer ahora y que tenemos que concertar? Yo le dije, bueno, porque a lo mejor si las hubieran hecho antes habrían ganado las elecciones. La reforma laboral, todas esas cosas. Y la verdad es que yo creo que eso golpeó, fíjate. Yo creo que de alguna manera, en algún momento ellos sintieron que siendo más partido, no diré partido de gobierno, partido de Estado,
podían tener mejores condiciones para conquistar el poder después, ¿no? Porque efectivamente, no olvides que ahí ocurrieron cosas bien impresionantes, no solamente los acuerdos del famoso acuerdo Lagos-Longueira, ¿no? Sino que también la decisión de perdonarle a un partido, al principal partido del espectro político, perdonarle la vida por la mala inscripción de su candidato a parlamentario, pues. Porque eso realmente, aparentemente tenía costo cero. No sé, la democracia cristiana. Claro, pero de repente tenía costo cero, pero de repente Pablo Longueira pasó a ser Pablito para algunos agraciados por esta posibilidad de postular. No, y además, él dijo una frase ahí bien importante, esto de que no se gana los votos por secretaría. Efectivamente. Ahora, yo creo que eso le falta a la gente todavía. Fíjate que de pronto tratamos la gente cree que haciéndole una treta a alguien, haciéndole alguna jugada o alguna cosa va a conseguir, en circunstancias que probablemente cuanto más consiguen las fuerzas políticas cuando se les ve por arriba. Si tú miras las cosas, incluso las cosas que no están tan necesariamente bien encaminadas, pero el que queda bien con la gente es el que se mete menos en la pelea. El que se mete a la batalla y ataca y insulta y por allá, si uno mira las encuestas CEP, por ejemplo, ve que no obtuvieron mucho algunos que son particularmente combativos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, mira, que lo que le falta al gobierno, sobre todo a hoy día todavía, es tener la calma. A veces hay momentos en que es urgente, como dijo alguien en mi frase favorita, es urgente no hacer nada, o sea, trabajar en las cosas que se está trabajando. Saquemos la reforma de la ley de drogas, saquemos la reforma, el famoso tema de la infraestructura crítica, que entre paréntesis ya debería pasar a sala mañana para ser aprobado en el Senado. Saquemos el tema de las medidas especiales para atacar el crimen organizado, que es un problema tremendo. ¿Qué te parece a ti como ex ministro del Interior, por ejemplo, esta decisión del gobierno, que yo no estoy seguro que la hubiesen aprobado antes de ser gobierno, que es la de poner control militar en todas las fronteras, por ejemplo? Tú comprendes que yo estoy feliz porque fui el primero que lo propuso hace como 2 meses atrás. Pues entonces yo hoy día cuando se aprobó eso en la comisión, se aprobó no exactamente como yo lo hubiera querido, en la comisión de Constitución del Senado, se aprobó efectivamente a través de la ley de infraestructura crítica, custodiar las fronteras y los caminos hacia la frontera con el ejército. Y eso va a ser resuelto bien. Parece una especie de nuevo estado de emergencia, la protección de infraestructura crítica. La verdad es que al final de los artículos aprobados hoy día, dice que dentro de 3 meses el gobierno tiene que proponer una forma más permanente de desplegar fuerzas en la frontera. Cosa que no había existido antes. Entonces la gente dice, ¿por qué ahora? Bueno, es urgente por la inmigración desordenada, ilegal, sí. Pero fíjate que yo discrepo de eso. A ver. Yo discrepo de que sea tan urgente y una vez que lo hacemos se terminó. Nosotros tenemos con Bolivia y con Perú 1.100 kilómetros de frontera. Sí. Durante muchos años, y esto felizmente lo decidimos, lo dejamos de lado, se eliminó, y las fronteras estuvieron minadas. A la gente se le olvida que para entrar de Chile a Bolivia, y de hecho, caminar... hubo personas que tuvieron daños grandes. Por cierto, hubo graves daños porque la frontera estaba minada. Eliminamos eso, una lacra, una vergüenza. Hemos tenido que decir que hay 500.000 minas antipersonales en la frontera. Eso se terminó. Pero nunca discutimos qué hacíamos ahora con los 1.100 kilómetros de frontera, pues. Y la forma de hacerlo es que simplemente, yo siempre pensé que el ejército de tierra, asuma la misma función que tiene el ejército del mar, por así decirlo, la marina, respecto de la protección del territorio marítimo, y que tiene el ejército del aire, que es la fuerza aérea, respecto a la protección del territorio aéreo, que es vigilar el territorio aéreo. Yo creo que eso es una tarea que naturalmente tiene 2 maneras de desarrollarse. O se crea un cuarto de elemento militar, una policía de frontera. Ad hoc para fronteras, ¿sí? O se va directamente a los militares. ¿Y qué te parece a ti? Mira, yo creo que es más rápido y más corto los militares. Además, francamente, porque los carabineros, mira, se ponen de harto empeño. Los carabineros en esto son buenos en la frontera, para serte franco. Pero la verdad es que nosotros siempre vamos a necesitar carabineros, más carabineros. Entonces, el vigilar la frontera siempre va a competir con el patrullar las calles, pues. Voy a poner un ejemplo
que es real, del pasado. Cuando, y lo recuerdo además porque con una cosa casi anecdótica, cuando nosotros mandamos fuerzas a Haití, Sí. no hubo ningún problema en la militar en Haití, los militares se fueron a Haití. Pero a la primera vez que hubo que renovar la presencia de carabineros en Haití, hasta Jorge Burgos, que había sido subsecretario de Interior hasta poquito antes, se opuso en el Congreso, pues era diputado, se opuso, porque eran restarle carabineros al patrullaje de las calles, que es lo que la gente necesita. Entonces, aunque aún aumentara mucho la dotación de carabineros, nunca la va a aumentar lo suficiente como para custodiar la frontera, como la podría custodiar el ejército. Esa es la realidad. ¿Y cómo ves tú, por ejemplo, que se haya aprobado ese plan de custodia de frontera? Bueno, yo creo que es una gran cosa, yo estoy feliz de eso, me parece muy bien. ¿Es un cambio de manera de ver el tema? Absolutamente un cambio en la manera de ver el tema, porque nunca se había planteado así. Cuando yo lo dije hace un par de meses atrás, yo todavía, mañana tengo un foro por ahí en que varias personas van a cuestionar esta idea, pero yo lo que voy a decir es lo que acabo de decir aquí. ¿Y por qué no? ¿Y para qué tenemos ejército entonces? Si no es para custodiar las fronteras del país. ¿Y cuál es el sentido que tiene? Entonces, claro, efectivamente, ahora lo que han dicho algunos generales, y es cierto, tiene que haber un periodo necesariamente de transición, un cierto entrenamiento, no se pueden hacer cargo de un día para otro, etcétera. Pero yo creo que es una tarea importante que el Ejército de Chile puede cumplir perfectamente. Nosotros yo estoy sacando las cuentas hoy día. Y no tengo las cifras, pero las voy a tener mañana o pasado ya. Este es el país que tiene más kilómetros de frontera en relación a la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene el país. Tenemos nosotros 750.000 kilómetros cuadrados de territorio y tenemos cerca de 6.000 kilómetros de frontera. Es una cantidad enorme. Si tú lo comparas con los grandes países de este mundo, con Estados Unidos, con la Unión Soviética, con Rusia, Sí. Ellos tienen una enorme cantidad de fronteras, pero tienen adentro de esa frontera, tienen un territorio gigantesco, pues. Nosotros tenemos adentro un territorio bastante flaquito, ¿no? Oye, José Miguel, tú fuiste ministro del Interior, fuiste ministro de Relaciones Exteriores, o sea, has tenido la posibilidad de tener autoridad sobre lo que ocurre dentro del territorio y de tener autoridad sobre las relaciones con el exterior. Y además eres, por cierto, parlamentario. Cuando las cosas no salen bien en el gobierno y repetidamente tienes que dar explicaciones y de pronto uno tiene la sensación que, a ver, ¿cómo salimos de esta en términos formales? ¿Cuál es la recomendación? Porque tú pasaste por momentos álgidos también, bueno, quizás de distinta naturaleza, el de Pinochet fue bien severo, pero ¿cómo se enfrenta una cosa así para que de pronto tú recompongas aquello que la ciudadanía te ha pedido? Recomponer significa revisar tus equipos y ver qué está funcionando bien y qué está funcionando mal. Eso es natural. Yo creo que esto lo dije alguna vez aquí mismo. Yo recuerdo cuando un famoso historiador norteamericano, James Schlesinger, le preguntaron quién eran los mejores presidentes que había tenido Estados Unidos y todos se horrorizaron cuando mencionó a Ronald Reagan. Y le dije, pero ¿cómo puede decir eso? Un tipo que ha escrito la biografía de los Kennedy y todo lo demás. Dijo, muy simple, mire, si a un presidente se le califica, primero porque si interpreta la realidad de su país bien en ese momento, segundo, si comunica bien, bueno, Reagan comunicaba muy bien, pero sobre todo, dijo, si sabe elegir a sus colaboradores, porque el gobierno es una cosa colectiva. Tiene una cabeza, claro, pero él no gobierna solo. Por eso hay algo de injusticia en culpar al presidente de todo lo que pasa, porque uno sabe que el presidente probablemente estaba dedicado a otras cosas en el momento que esas cosas pasaron. Pero tiene que armar equipos que sean realmente capaces de enfrentar los problemas y como lo digo siempre yo, no llevarle problemas, que los equipos no le llevan problemas al presidente, sino que le llevan soluciones al presidente. Y yo creo que eso en alguna medida hay que reexaminarlo frecuentemente. Por eso los presidentes hacen cambios de gabinete y por eso de pronto cuando hacen el cambio de gabinete dicen una frase que a veces parece que fuera medio coloquial, medio para ponerse bien con los que se van. Dice, bueno, este equipo ha cumplido un periodo, ha cumplido ya una etapa y ahora vamos a iniciar otra. Y eso es verdad. El presidente tiene que estar constantemente vigilando y adecuando los equipos con los cuales está gobernando, porque cada uno tiene una tarea muy distinta. Ahora hay que reconocer una cosa, que a veces
se dice que ha cumplido una etapa cuando el funcionario lleva, no sé, 2 meses o 3 meses en bueno, y que es obvio que está ocultando un Siempre, fallo. desgraciadamente, los políticos tenemos la mala costumbre de repente decir una cosa que nadie cree, ni siquiera esa es la realidad. No, yo creo que acá han habido fallas, por cierto, que son naturales y era mucha gente que no tenía... Ahora, yo insisto en mi pregunta original, José Miguel, que es, a ver, cuando tú estás pasando un bache, cuando tú estás en un momento dado enfrentando una situación, voy a ponerlo en el famoso proverbio japonés que dice, cuando tú te das cuenta que estás en un hoyo, lo primero que tienes que hacer es dejar de excavar. Exacto, es dejar de excavar. Es dejar de excavar. Exacto, o sea, bueno, lo que ¿Cómo se hace eso en términos políticos? ¿Cómo se hace seguir haciendo lo mismo, efectivamente. Claro, ¿cómo se hace eso en términos políticos? Mira, yo tengo las experiencias que yo tengo, por ejemplo, la crisis del 99, era que en un momento determinado había una cierta contradicción entre seguir manejando la economía. Sabíamos que iba a ser temporal, perfectamente. Seguir manejando la economía y tratando de mantener los equilibrios económicos y todo lo demás, y al mismo tiempo la gente se estaba quedando sin pega, pero teníamos una inflación relativamente fuerte. Se hizo cargo hoy el Banco Central con medidas demasiado drásticas, ¿sabes? Que costaron bastante, desde el punto de vista político costaron bastante caras, ¿no? Porque se cayó la economía del país. Pero al mismo tiempo la decisión es gastarnos más plata en darle empleo a la gente, pues. Y la solución fue muy simple. Yo recuerdo precisamente un comité político, no está el presidente Frey, pero había algunos ministros, en que el dilema se planteó y alguien lo dijo muy claramente: mire, es muy simple, vamos a tener empleo, tal cifra de empleo con un déficit de un 2% o un superávit y mucho más desempleados. Y se decidió gastarse la plata en crear empleo. Lo mismo, otro caso típico de crítica, o sea, en el tema de los camioneros y de los micreros todavía había mucha negociación que hacer. Pero de pronto el presidente decidió que negociando más con ellos lo que pasaba es que había cada vez más desorden, y bueno, optó por meter presos a algunos dirigentes de los autobuseros más que de los camioneros, ¿no? Y eso fue una decisión. Entonces tú también en algún momento hay que tomar decisiones duras, sabiendo que mucha gente se va a enojar contigo, porque la gente muchas veces no entiende. Y costó bastante tiempo recomponer relaciones con algunos gremios, pero finalmente... Mira, la ventaja de un régimen presidencial es que en un momento determinado llega a pesar de lo que he dicho, los equipos, todo lo demás, llega el momento en que el hombre tiene que decidir y decide. Ahora yo creo que el presidente tomó una decisión el otro día, lo digo francamente. ¿Cuál? La decisión de, como él dijo, cortar por lo sano, por lo que se llaman, se han llamado hoy día las desprolijidades, ¿no? Porque finalmente esas desprolijidades significan que él no tuvo todos los antecedentes para resolver lo que tenía que resolver. Más allá de las críticas de hoy día, lo que dijo doña Camila Vallejo, que yo creo que es una buena comunicadora, es muy cierto. O sea, si el presidente hubiera tenido todos los datos, probablemente no habría actuado de manera distinta. Ahora, y está diciendo entonces, alguien no le dio al presidente todos los datos. Pues el que no le dio al presidente todos los datos se equivocó. Ya, pero es que ahí hay un punto súper importante, porque el gobierno, para este tipo de situación, que es indultar, por ejemplo, a personas, tiene más que ninguna otra institución del país toda la información disponible. Toda la información disponible. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero la única información que puede no tener disponible es si es que de alguna manera o se la alteran o no se acudió a la información, porque efectivamente está toda la información disponible a disposición del gobierno. Bueno, en teoría debería estar toda disponible por lo menos, porque tú sabes que más allá de lo que son más allá del tema de los indultos, para el caso de las libertades condicionales y esas cosas, existen los equipos especializados en gendarmería que te dicen más o menos quién está en condiciones, de quién tú apostarías que no va a volver a cometer delitos si lo sueltas. Y te lo dan todo pormenorizado. Está pormenorizado. No es obligatorio seguirlo. A los jueces que deciden sobre las libertades condicionales no siempre deciden de acuerdo con lo que dicen los expertos. Pero la voz de los expertos tiene un papel fundamental, y yo no sé si en este caso estuvieron a la vista eso para decidir los indultos, ¿no? Deberían haberlo estado en todo caso. Debieran haber estado. A ver,
¿Cómo estás viendo el otro acuerdo, el acuerdo que se viene ahora encima potencialmente para reponer la conversación constitucional? Bueno, yo creo que para empezar la base de no hacer esto, que fue todo el tema de los detalles, es un error, porque finalmente ya estamos a mitad de camino hacia la cosa constitucional y hay que negociarle en la Cámara de Diputados, de ahí tienen que salir. Y lo mismo ocurre con el plan para el enfrentamiento del crimen y del delito, que ya estamos, o sea, yo mañana tengo reunión de mi comisión para tratar de sacar un proyecto de ley que es como parte importante de ese plan, o sea, el plan ya está en marcha. Lo que pasa es que hay muchas otras cosas que agregarle. Y sobre todo hay que agregar más confianza y trabajar todos juntos, etcétera. Entonces yo creo que es un error paralizar, eso es muy grave, es muy complicado. Yo creo que es necesario retomar por lo tanto ese entendimiento, el que teníamos en la mesa que decidía Carolina Tobar respecto del tema, que presidía Carolina Tobar respecto del tema de la delincuencia, y el que ya se aprobó en la Cámara sobre el tema constitucional. Si nosotros seguimos en eso y se persevera en eso, hay un mejor clima para enfrentar los tres temas políticos, los tres temas de política pública, política con mayúsculas, por así decirlo, que están ahí, que son el tema tributario, el tema previsional y el royalty minero, que está, según me han dicho, está más adelantado que los otros y de repente a lo mejor es el más chico, pero es la mecha que enciende el fuego, ¿no? Ahora, convengamos una cosa. Tú has sido oposición también, y las oposiciones a veces tienen que ponderar y calcular incluso estratégicamente qué les conviene más. Si conviene meter el dedo o conviene apoyar. Sinceramente, pero de absoluta cosa, yo creo que les conviene actuar con sentido de Estado. Creo que se actúa con sentido de Estado. Probablemente el pastor Soto y el Pancho Malo van a estar gritando más fuerte todavía en la puerta del Congreso y van a tener algunos disgustos, porque generalmente los sectores más extremos son mucho más vocales, gritan mucho más y van mucho más a las cosas, pero finalmente la gente lo va a entender. Si nosotros nos encamináramos en esos temas que trataba de mencionar acá yo, el tema constitucional, el tema de la agenda contra la criminalidad y los proyectos de ley que están pendientes en materia tributaria, en materia previsional y en materia de royalty, yo creo que nos encaminaría por un buen camino y al mismo tiempo no hacer otras cosas, porque mira, yo tengo el trauma, tal vez que tengo tantos años y en esto que tengo el trauma todavía de la Escuela Nacional Unificada, que fue un gran proyecto del Ministerio de Educación de Allende, que ya por sí estuvo a punto de votar el gobierno, pues. Después no ocurrió, pero si cada ministro quiere hacer la revolución en su sector, estamos perdidos. Bueno, ahí hay un punto interesante que tiene que encontrar también reflejo en la contraparte. ¿Tú entiendes o crees que están las bases amplias, después de todo lo que ha pasado, después del fracaso de la primera intento de nueva constitución, todo lo que está pasando incluso en otros lugares de América Latina, donde la gente está alterada y al estar alterada, bueno, se dirige o la dirigen hacia determinadas cosas, ¿cuál es el ánimo que tú ves en que se pueda generar un acuerdo nacional? Yo creo que ese acuerdo nacional es posible, como digo, en torno a un grupo de temas, después podrán haber otros. Pero, por cierto, va a enfrentar dificultades y hay que enfrentarlas con mucho coraje. Desde el punto de vista de los que creen, oye, si uno mira la encuesta y dice, oye, si este gobierno está en 65% rechazo, entonces ¿por qué no le pegamos de nuevo? Vamos a pegarle de nuevo al gobierno, nos conviene. Y por el otro lado, aquellos creen que se está traicionando el programa inicialmente elaborado. Yo creo que en ambos casos el llamado es a la sensatez, pero la gente no siempre actúa de manera sensata, pues eso es cierto, podemos ser superados por los hechos, podemos ser superados por los hechos. Mira, yo te voy a decir lo siguiente, yo siempre dije, uno se pregunta qué pasó del plebiscito. Si yo estaba convencido que el plebiscito iba a ser con 3 o 4 puntos de diferencia para un lado o para el otro, ¿no? Yo creí que perdíamos, pero por poquitito. Y de repente nos pegaron un tremendo pencazo, pues. Porque de pronto yo creo que hubo una cantidad de gente que salió a algún lado diciendo, mire, ya, basta, ya, no me gusta esto, no quiero y ya, háganlo de nuevo, hagámoslo de nuevo. Yo creo que esa gente todavía está por ahí. Y de pronto se podría manifestar.
se podría manifestar pidiendo que realmente haya cambios rápidos, etcétera. Pero creo que hay más, que hay reino hoy día en la ciudadanía en general, un poco más de sensatez. O sea, yo creo que la gente está, bueno, lo dijo alguien de la derecha el otro día, no, creo que fue el senador Moreira, sino el Chile es un país de centro izquierda. Dijo, yo sigo creyendo lo mismo, que Chile es un país de centro izquierda y que finalmente se puede ubicar en el fiel de la balanza. Se puede ubicar en el fiel de la balanza. Última cosa, cuando tú dices centro izquierda, estamos hablando de la centro izquierda de la que hablábamos antes de la aparición de las nuevas coaliciones de gobierno, por ejemplo. Por cierto, fíjate que yo la verdad es que yo creo que, bueno, ese fue una experiencia. Yo creo que el gran problema que se vivió después de los 20 años, pues yo digo, no son 30, son 20, después que de pronto la primera agenda se agotó y no hubo capacidad ni visión para construir una nueva agenda, y eso hizo que las fuerzas que estaban gobernando perdieran el poder, el fondo del poder, o perdieran su ascendiente sobre la mayor parte de la ciudadanía. Eso ocurrió, ahora eso hay que dejarlo ahí, es parte de la historia que hay atrás, pero yo sí creo que existen posibilidades de construir una nueva opción. Ahora estamos enfrentados a dilemas complicados, te voy a mencionar uno solamente. Hoy día veía que los periodistas le preguntaban al mismo tiempo, a la salida de una sala del Senado a gente de varios partidos, ¿van a ir juntos en las elecciones convencionales o no? Y yo creo que tanto el apruebo dignidad como el socialismo democrático tienen, porque el socialismo democrático tiene más o menos el mismo diagnóstico, y es que yendo solo sacaría más votos, separados, ¿no? Pero si no van juntos van a sacar menos constituyentes, que el problema es que quieren elegir más constituyentes, ¿no? Concejales. Entonces, ese tipo de dilemas se van a presentar necesariamente en este periodo. Pero yo creo que hay que asumirlos con mucha entereza y tratar de limar las asperezas, sobre todo. A pesar de que el cónclave reciente en el Cerro Castillo fue muy promisorio en eso, no hemos roto todavía las asperezas entre nosotros, nos falta entendernos mucho mejor. José Miguel Insulza, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a estar atentos a algunas de las cosas que tú anunciaste que se van a discutir mañana, a ver si es que hay novedades. Ojalá salgan, pues muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muy bien.